Buenas tardes a toda la comunidad Master College. Damos inicio a la segunda parte del plenario con nuestros docentes y académicos, con el tema Educación multicultural en nuestro país. Doy la bienvenida al profesor Sebastián Vera, profesor de Historia y Geografía, profesora María José Astudillo, Educación Básica, profesora Teresa, también ¿cierto?, de Educación Básica, y el profesor Eduardo Barrientos, profesor de Inglés. Profesores, nos encontramos en un mundo cada vez más interconectado, como consecuencia del mundo global. En dicho mismo contexto, somos una nación de bienvenidas de, ¿cierto?, estudiantes y también familias de Latinoamérica y también de Europa. La pregunta inicial es si nuestro país hoy en día, ¿cierto?, se encuentra o no preparado para, ¿cierto?, aceptar educativamente a estas importantes, ¿cierto?, llegadas de inmigrantes. Profesor Sebastián. Desde el punto de vista bastante personal, considero que Chile todavía no tiene las condiciones para asumir esta responsabilidad contemporánea de ser una nación cosmopolita, debido a lo siguiente. Uno, la carga tradicional del chileno a ser, ¿cierto?, una nación relativamente aislada a los contactos con otras naciones y con otros pueblos, a pesar que en su historia, ¿cierto?, está marcada de fuertes corrientes de extranjeros, pero su aceptación plena no ha sido total, todavía sigue siendo una deuda histórica. Y además porque el sistema educativo chileno está débil en la parte de la integración. Recién llevamos casi 15 años hablando del concepto de integración y educación inclusiva, que son las bases para una educación multicultural, tanto de una educación multicultural dentro de la cultura nativa que se expresa en el país y asumiendo otras categorías, ¿cierto?, culturales internacionales. Esas categorías son aquellos conceptos o cosmovisiones que provienen de las culturas que se integran a nuestro país. Todavía esa fusión sigue siendo bastante débil. Por lo tanto, yo considero, desde mi punto de vista, que Chile todavía no ha generado las condiciones ni el contexto para enfrentarse a una educación multicultural. Está en camino, está en proyecto, porque ya les cayó encima este contexto. Podríamos entonces confirmar que es un desafío bello, por así decirlo, más que más, ¿cierto?, vamos a ser un país siempre de recepción de importantes inmigrantes, y cada uno de ellos viene con esta esperanza de contribuir, ¿cierto?, a nuestra nación. En dicho mismo contexto, y muy ligado a lo que usted estaba comentando, la pregunta es, ¿se puede establecer un saber escolar sin un saber cultural? Profesora María José. Bueno, es necesario conocer el entorno de los alumnos antes de poder hacer algún tipo de proyecto, algún tipo de pregunta. Hay que saber más o menos el entorno de tus alumnos para poder saber qué es lo que ellos pueden responder o qué es lo que pueden aportar también. Yo no puedo quizás preguntar algo que es totalmente ajeno. Si llega un alumno inmigrante y yo le pregunto algo de nuestro país, un ejemplo, él no va a tener idea y se va a sentir aislado o discriminado en ese aspecto. Lo que sí yo puedo hacer, si yo, un ejemplo, estoy pasando el tema de la identidad del país, incluir a su país y que ellos nos cuenten y nosotros les contamos del nuestro. Es como hacerlo partícipe, pero sí es necesario saber, conocer a los alumnos antes de empezar algún proyecto con ellos. La profesora hace hincapié a una atención curricular interesante. Está el tema del discurso nacionalista, por un lado, que obviamente las humanidades en este currículum nacional le dan fuerte a ese discurso, pero también ahora está integrado este concepto de una educación multicultural que muchas veces choca con el concepto de nacionalismo. Por lo tanto, hoy día yo creo que en este saber cultural para llegar, ¿cierto?, a consolidar un contexto multicultural, hay que hablar, ¿cierto?, más allá de los discursos nacionalistas, de los discursos tal vez continentales, americanismo, y así ir completando una identidad, ¿cierto?, de una forma mucho más holística. Perfecto. Profesora Teresa, buenas tardes. Una pequeña pregunta, si usted nos puede expresar su opinión. ¿Es correcto afirmar
educar para igualar. En dicho mismo contexto, ¿qué sucede con la identidad y la diferencia de cada estudiante, bajo su punto de vista? Bueno, en primer lugar, yo creo que como educadores nunca queremos igualar, queremos mejorar a los niños, porque si fuera eso seríamos todos soldaditos que andamos todos iguales, pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, así que queremos mejorar, no igualar. Para poder mejorar, yo tengo que conocer a cada uno de mis niños. Perfecto. Y el tema de la nacionalidad es un tema que está ahora en boga, pero de partida tengo que saber qué religión profesan, de qué contexto socioeconómico vienen, cuál es su tipo de familia. Todo eso es una carga que trae cada niño y afecta a lo que ellos van a aprender, a lo que yo les voy a enseñar, a cómo ellos van a actuar en el aula y como estudiantes. Así que yo creo que igualar jamás, mejorar sí. Eso es muy importante, ¿no? En dicho mismo contexto, profesor Eduardo Barrientos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. En dicho mismo contexto, ¿no? Somos una comunidad educativa, ¿de acuerdo? Y el estándar del currículo, ¿cierto?, escolar hace referencia siempre, por ejemplo, al tema idiomático, como en inglés, ¿cierto?, siendo su especialidad. Frente a eso, el mundo global busca que, ¿cierto?, todos seamos iguales, que hablemos el mismo idioma, porque quizás más fácilmente nos conocemos, quizás más fácilmente eliminamos estas brechas, por ejemplo, ¿cierto?, limítrofes entre las fronteras, ¿no?, y aranceles, ¿cierto?, en términos económicos. Por consiguiente, si todos hablamos inglés, ¿de acuerdo?, la comunicación es mucho más fluida, ¿no? La pregunta es, bajo ese punto de vista y con su respectiva especialidad, ¿se debe desarrollar el mismo currículo, ¿de acuerdo?, más que basarse en lo que es una necesidad, un deseo o una aspiración del estudiante? Quizás, por ejemplo, una lengua nativa, como el mapudungún, ¿cierto?, el quechua, que ya casi son lenguas extintas. Claro, en cuanto a lo que es el desarrollo de los idiomas, yo considero que con todo esto de la cultura, la inmigración, nosotros tenemos que ser capaces de respetar las culturas que vienen ingresando a nuestro país. Si bien no vamos a ser capaces quizás de aprender otras culturas, porque ya tenemos nuestra lengua nativa, luego tenemos una segunda lengua o lengua extranjera que se considera acorde al currículum en el caso de inglés, y tendríamos que aprender una tercera lengua o quizás una cuarta lengua. Pero eso sería solamente considerar solamente por el caso de los inmigrantes dentro del país. Pero también nosotros tenemos que considerar que en la mayoría de los casos nosotros solamente estamos trabajando con nuestra habla nativa del español, que es la que está principalmente relacionada con nuestros países vecinos. De hecho, la mayor parte de Sudamérica habla solamente español. Entonces, de todas maneras, es un desafío que yo creo que se podría plantear de si las nuevas culturas, si es necesario para nosotros aprender estas nuevas lenguas. Y sí, tal como lo comentaba usted, profesor, siempre ha existido esa deuda pendiente con nuestras lenguas nativas. Sí, y sí, de todas maneras yo considero que las tenemos que ver, y bueno, de todas maneras dentro de la ley indígena, cuando están presentes en ciertas regiones, tiene que verse como parte del currículum. Así que el trabajo en eso está, pero se podría ampliar también. Como le comenté al profesor Sebastián, ¿cierto?, tenemos una suerte de desafío y deuda pendiente, pero que también puede ser convertida como una oportunidad para mejorar, ¿no? Más que más, siempre buscamos en el estudiante, ¿cierto?, un importante aprendizaje y que éste sea significativo. En dicho mismo contexto, deseo dejar abierta la pregunta si ¿están de acuerdo o no con crear, por ejemplo, una cultura nueva o quizás una segunda cultura en un contexto de colegio? Me atrevo a decir con identidad propia, ¿cierto? Como Master College tenemos la gran, ¿cierto?, regalía y oportunidad de enseñar en 3 importantes instancias. Educación básica, correcto, ya, y también preescolar, evidentemente, educación media y también educación de adultos. Y en la educación de adultos encontramos también una importante presencia de estudiantes de extranjeros, ¿cierto?, puntualmente, ¿cierto?, haitianos y también de República Dominicana. Y es tremendamente admirable cómo el resto de los compañeros adultos, ¿cierto?, se vincula, se amista, ¿de acuerdo?, establece relaciones de, ¿cierto?, colaboración con estos compañeros, con estos, ¿cierto?, alumnos que provienen del extranjero y que claramente tienen dificultades idiomáticas, pero en este caso, en este colegio Master College, ¿cierto?, los adultos
dan, ¿cierto? Abren las puertas para que ellos se sientan tremendamente integrados. Frente a eso, ¿tendremos una segunda cultura en el Master College? O con estudiantes sirios también, ¿no? Claro, a ver, lo que yo puedo lograr evidenciar es que, claro, al llegar inmigrantes a nuestro colegio, obviamente nos fusionamos, lo que son los chilenos, más los inmigrantes, y se crean nuevas culturas porque se van formando familias, nuevas amistades, los niños se van compartiendo la información. Y nosotros como colegio, si uno de repente pregunta o conversa con otros colegas u otros estudiantes de otros lados, el Master College tiene una cultura diferente, ya que se nota en el comportamiento de los alumnos, en el sistema de trabajo. Entonces, podríamos hablar de una subcultura propiamente del Master College, y aparte lo que genera en esto la sociedad cuando se van formando nuevos vínculos. Y me gusta más que el concepto de cultura masteriana, me gusta el concepto de identidad. La identidad no tiene que ser un concepto estancado o cristalizado, es un concepto en constante mutación y en mejora, que me gustó mucho la palabra de la colega, mejora. Y en función de la llegada de distintos niños, de distintas nacionalidades y distintos pueblos que hemos integrado en nuestra comunidad, obviamente esa identidad va a ir mutando, pero va a ir mutando en función, ¿cierto?, de la integración, en función de esta integración dual. ¿Qué podemos aportar nosotros como institución y qué nos pueden aportar ellos con su maravilloso mundo cultural que nos traen? También concuerdo con el profesor Eduardo Barrientos. Yo creo que la necesidad de construir una identidad multicultural parte claramente desde la palabra necesidad. Cuando el sujeto está inserto en un contexto donde no es necesario integrar una nueva lengua o nuevos patrones culturales, no lo va a hacer. Nosotros como profesores, para establecer esta nueva identidad, también tenemos que generar esas condiciones, la condición de una necesidad de hablar otra lengua, de jugar tal vez, ¿cierto?, otro tipo de actividades que traen los niños de otras latitudes del continente americano. Y con esas necesidades vamos a crear lo que se llama el aprendizaje significativo. Muchas gracias, profesor. Sin duda alguna tenemos, ¿cierto?, una gran diversidad cultural, ¿correcto? Nos queda pendiente nomás la pregunta para todas nuestras respectivas generaciones, si se interactúa realmente con ellas, ¿cierto? Les agradezco a todos los profesores presentes por sus intervenciones. Esperemos que este desafío se convierta en una real oportunidad constructiva, ¿no? Dicho eso, vamos a una breve pausa y, ¿cierto?, seguimos con los próximos despachos con nuestras estudiantes Pía y Consuelo. Buenas tardes.